En algún momento ustedes se han preguntado si Dios nos prueba. La palabra verdaderamente dice que nos tenemos que alegrar en el sufrimiento. El sufrimiento verdaderamente nos da perseverancia. Si te has preguntado esto, hoy vamos a hablar de la importancia de la prueba y cómo nos ayuda a llegar a la perfección. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante y es lo siguiente. ¿Qué hacemos cuando Dios prueba nuestra fe? Entonces, nuestra escritura se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y íntegros sin que les falte nada. Entonces, lo primero que yo creo que nos tenemos que destacar es lo siguiente: ¿qué es la prueba? Porque muchos de nosotros, cuando escuchamos prueba, lo podemos relacionar con muchas otras cosas. Pero para destacar lo siguiente, la prueba es todo aquello que desafía, sacude o confronta tu fe. Adrián, ¿has pasado prueba? Claro que sí. Yo también, hemos pasado muchísimas pruebas. Cuéntanos un poquito de esas pruebas. No sé si has pasado una prueba recién, algo que te ha Mm, afectado, algo que ha probado, como dice la definición, algo que te ha desafiado, sacudido, confrontado tu fe. confrontando. Yo he pasado por pruebas, todos hemos pasado por pruebas, de seguro. Y como menciona aquí, que la prueba es todo lo que desafía, sacude y confronta tu fe. Puede ser igual de grande al igual que pequeño. Como por ejemplo cuando uno va guiando y sencillamente mientras vas guiando, un carro pasa al lado tuyo a una velocidad más rápida que tú y se pone frente justo al tuyo, que como en el término Corte y puertorriqueño, pastelillo, que papá. hace un corte pastelillo. Ese es un término puertorriqueño cuando un Yeah. carro hace un cambio de carril y se pone justo frente al tuyo. Y nos enfrentamos con molestia o nos sentimos enojados con esas personas de que te saquen de tu comunión, como nosotros decimos, y querer maldecir a esa otra persona. Claro, tú sabes que una de las cosas que yo desde chiquito me hacía la pregunta es que si Dios prueba nuestra fe, si Dios te pone a prueba. Y es bien confrontar porque yo he hablado con muchas otras personas sobre este aspecto y me han dicho que no. Ah, no, Dios a ti no te pone en prueba. ¿Y por qué tú crees que dicen eso? Que no nos pone a prueba. Porque vemos a un Dios, ¿verdad? Nos han enseñado desde chiquito, o a mí, voy a hablar de mí. Yo siempre estoy mencionando a gente cuando soy yo. Yo experimenté lo siguiente, Muy bien. de Menciona que como es así. yes, yo cuando era chiquito, una de las cosas que resonaba bastante en mi vida era que Dios es bueno. Dios no se asocia a nada malo. Y nosotros vemos la prueba como algo malo, porque la asociamos con sufrimiento. Cuando estudiamos el libro de Job, Dios puso a prueba a Job. Cuando Ujú. Satanás fue a Dios y le dijo, déjame, si yo llego a la vida de Job y destruyo todo lo que tiene, vas a ver que te va a maldecir. Y Dios le dice que haz lo que tengas que hacer, pero no toques su alma. Entonces, Jesucristo mismo también, que la palabra dice que después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesucristo estuvo en ayuno por 40 días y 40 noches. Y la palabra dice en específico que el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. Entonces, claramente vemos en la escritura que Dios sí nos pone a prueba. Y es interesante eso. Pero, ¿verdad? Antes que siga, yo creo que es importante Ujú. descartar, como tú ya mencionaste, la diferencia en por qué Dios nos pone a prueba. Porque cuando Dios te pone a prueba, no es para brindarte algo malo, no es para hacerte sufrir. El objetivo es que crezcas, es para que crezcas y crees no solo madurez, sino sabiduría. Solo hace por bien, no por mal. Eso lo vemos hasta cuando vamos a la escuela. En la escuela nosotros cogemos clases y estudiamos, pero va a venir una fecha de prueba. Y lo que está probando es tu conocimiento sobre el material que se te ha dado. Y de lo mismo es con Dios. Dios nos pone a prueba para no solamente instruirnos, sino también informarnos. Dónde está nuestra fe puesta? En nuestro nivel de madurez espiritual, en la manera que estamos creciendo con Dios, dónde nos encontramos. Y eso pasa cuando hay prueba.
Es la única manera que nos da para medir. Y yo creo que hay que destacar lo siguiente, porque como la gente asocia que la prueba es algo malo, creo que se confunden con la tentación. Y rapidito, la tentación viene del enemigo, la prueba viene de Dios. Y lo podemos ver en 1 Corintios 10:13 que dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No dice en ningún momento de que Dios envía la tentación, sino envía una salida. Entonces nosotros tenemos que entender de que hay una diferencia entre tentación y prueba. La prueba nos ayuda para crecer, la tentación está hecha para hacernos caer. Exactamente. Oye, y el mismo Santiago lo menciona. No sé específicamente qué capítulo y versículo, pero él menciona que cuando nosotros enfrentemos esas pruebas, que nos alegremos de esas pruebas. ¿Verdad? Es Santiago que lo menciona. Pablo lo mencionó y lo mencionó Pedro. Pero lo que tú dices lo está diciendo en Santiago 1. Considérense Exacto, ok. muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Cuando se menciona eso, no es que específicamente se refiere a, ¡ay! Tuve un accidente, ¡qué bien! ¡Sí! ¡Ah! Estoy bien feliz por esto. ¿Verdad? No se refiere a eso para nada. Cuando se refiere a alegría, que se sienten alegres por esos momentos de prueba, es porque es un momento de crecimiento. Cuando nosotros no nacemos corriendo. Nosotros no nacemos caminando en dos patas. Nosotros gateamos. Y dentro de esos gateos, ahí entonces aprendemos a levantarnos, a caminar en las dos piernas y pero va a haber tropiezos en los caminos. Pero solo con esos tropiezos es donde nosotros aprendemos a caminar. Va a haber pruebas fuertes, al igual que no tantas, pero al final son pruebas. Va a haber momentos donde sientas un ataque personal. Y no un ataque personal en el sentido de que sea a ti, pero digamos algo pase. Por ejemplo, una muerte de un familiar, un accidente feo, alguien terminó en el hospital. Y va a haber esos momentos donde tú vas a cuestionar, pero es importante que durante todos esos procesos poder soltar esas cargas, esas lágrimas, porque al final no es bueno suprimir esos sentimientos. Nosotros todos cargamos en algo, pero no solo va a haber tiempo para soltar esas lágrimas y esas cargas, pero también hay tiempo para crecer. Y lo menciono más específicamente para nosotros los hombres, porque yo sé que yo he escuchado mucho cuando yo pequeño que un hombre no debería enseñar ningún tipo de debilidad. No puede enseñar esa tristeza, esa lágrima, que eso no es de macho, eso no es de hombre. Y yo estoy en contra de eso. Porque nosotros todos tenemos sentimientos y sí, hay momentos para soltar esas cosas, pero también es muy importante no quedarse estancado en ellas. Que sí, hay momentos para soltar eso, pero también es crecer y es poder tomar esos momentos como de enseñanza para maduración, obtener sabiduría. Me encantó el ejemplo que diste de cuando uno nace, no empieza caminando, se tropieza y los tropiezos es lo que nos ayuda a entonces alcanzar a poder caminar. Porque los tropiezos representan la prueba, representan el dolor, representan las heridas. De alguna manera lo vemos como nos impide a caminar, pero la realidad del caso es que es lo que nos está ayudando a caminar, porque con cada tropiezo es una oportunidad de hacer algo diferente. Y entonces eso yo lo veo tan esencial. Según la Biblia, no significa sentir placer por el dolor, sino mantener un gozo profundo basado en la esperanza, la confianza en la soberanía de Dios y el crecimiento espiritual que éste produce. So, en medio de la prueba, la alegría la encontramos en dónde está nuestra perspectiva, en dónde hemos puesto nuestra confianza. Sí, porque cuando se menciona las pruebas, va a haber momentos difíciles, pero es importante primero destacar y entender que esto es algo que es sumamente difícil poder enfrentarlo solo. Necesitas de la comunidad y gente para que te ayude. Por eso es que se menciona que es tan importante tener una comunidad y tener la palabra de Dios. Hay opciones para tú poder enfrentar esto. Al igual que una comunidad, tener gente de confianza que tú puedas mencionar esto. También está la palabra de Dios, está la Biblia. Es que no tengo amigos, no tengo amistades.
Bueno, pues lee la Biblia. Para eso tienen la Biblia. Es una guía. Mira, si usted es una persona que le encantan los videojuegos, como a mí me gustan los videojuegos. Si ustedes se acuerdan, en los tiempos para los 2010, 2000 por ahí, cuando se lanzaban los juegos, casi siempre se lanzaban como un guía, un panfleto, un libro, revista, y era un guía para cómo pasar los juegos. Y yo veo la vida como así. Nosotros estamos en un videojuego, que es la vida, y nosotros tenemos un guía, que es la Biblia. Literalmente es un guía, es una guía para cómo pasar la misión, cómo lidiar con la vida. Esa es la Biblia, es una guía. Y de nuevo, Correcto. la comunidad es bien importante, rodearnos de personas que estén pasando por la misma situación, porque no es lo mismo hablar con alguien que no esté pasando por eso, versus alguien que sí, que tenga la experiencia y te pueda guiar. Mira, yo pasé por esto es los pasos que yo tomé. Vamos a trabajar esto juntos, porque no es fácil. Tratar de tratar con algo, hacerlo solo, no es fácil. No es bueno estar solo. Al final, estamos en este mundo para estar rodeados de una comunidad, no de estar solo. Y no tengan miedo de ir hacia las personas, hablar con ellas. De nuevo, sé que es más fácil mencionarlo que en verdad actuarlo, pero sí, también nosotros hemos sido llamados para salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. Hay que hacerlo, gente, hay que actuar. Como se mencionó en el episodio antes, no es solo tener fe, pero es actuar, hay que tener acción, porque la fe sin acción es muerte. Sé que se ha repetido mucho esto en todos los episodios, se ha repetido mucho, de hecho hay que actuar, pero yo lo digo, lo menciono, porque yo también he estado en esa posición, yo he estado en esa posición donde yo me he secluido y he estado en una zona de confort y yo sé lo que es. Y necesitamos a esas personas que nos pushen, que nos estén empujando, que nos estén con ese palito de rama, como yo digo, como que vamos, dale, a esto. Necesitamos gente así. Porque si yo no hubiese tenido esa gente así, todavía yo estuviese encerrado sin haber conocido gente y no estuviese donde yo estoy hoy en día. Y no sé, ayúdame ahí en algo, David, aporta en algo. Ya llevo hablando aquí, yo creo que por media hora. Cuando estamos pasando por la prueba, cuando estamos pasando por la experiencia, pensamos que estamos solos, que somos los únicos que estamos viviendo esto, cuando en realidad no somos los únicos. Lo dice Primera de Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Todos hemos experimentado algo similar. Me acuerda a la experiencia de Adrián cuando él estaba en la Universidad de Puerto Rico. Algo que me ayudó muchísimo fue porque cuando estaba en proceso de mudanza para Puerto Rico para entrar a la universidad, yo sentí que estaba solo en el proceso. Y no fue hasta que llamé a Adrián que tuve paz, porque Adrián me dice, no, yo entiendo tu preocupación, entiendo tu ansiedad. Y entonces él me empieza a contar de cuando cuando entró a la universidad por primera vez y cómo que él se sentía, que al yo tener esa conversación con él me sentí identificado. Y cuando nosotros pasamos por las pruebas, al principio vamos a pensar que estamos solos, pero que sí hay gente que ha pasado por lo mismo. Eso me acordó una experiencia que tuve, ¿verdad? Y esta la compartimos tú y yo porque cuando nuestro abuelo falleció, pues todo el mundo sufrió, tú sabes, todo el mundo pasó por el momento difícil, todo el mundo tuvo, ¿verdad? Esa tristeza. Y me acuerdo que en el funeral, todo el mundo que estaba pasando al frente empezaba a hablar y decir, ay, te extraño, ¿por qué te fuiste? Y empezamos a decir todas esas cosas. Pero entonces se paró alguien y alguien fue Adrián, que en medio de su recordatorio hacia abuelo fue uno alegre. En medio de la tristeza, del llanto, de la depresión profunda que todo el mundo tenía, Oye, ¿te Adrián acordaste se de eso? levanta, Adrián se levanta y hace a todas las personas que estaban tristes reír. Porque entonces él debes de recordar o lo que pudo hacer mejor o recordar el tiempo que no pudimos tener, él empezó a recordar de los momentos felices que tuvo con abuelo. Y al través de él mencionar todas las cosas que abuelo hacía, nos trajo alegría. Y de la misma manera lo asocio a lo que es la prueba, porque en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, cuando Adrián trae esa alegría, esa felicidad, me ayudó a verlo de una perspectiva totalmente distinta. Entonces, pasó como un mes y entonces el mejor amigo mío, su abuelo había fallecido después.
Y entonces él se sentía solo, se sentía triste. Y entonces cuando yo lo fui a consolar, yo no lo consolé diciéndole, todo va a estar bien, tranquilo. Yo le dije, mano, cuéntame un poquito de tu abuelo. Dime unos momentos felices que tuviste con él. Y él de tristeza se alegró. Y él sí es triste de que perdió a su abuelo. Pero entonces a él a recordar y verlo de una perspectiva distinta y recordar todos los momentos felices que tuvo con él, le trajo felicidad. Y de lo mismo yo creo que lo podemos ver con nuestras pruebas. Cuando viene la prueba, sí, va a doler, va a costar algo. Pero si lo vemos de una perspectiva distinta, pues no es que estamos reprimiendo el sentimiento, sino lo estamos aceptando y estamos caminando y madurando a algo que esta prueba nos va a dar. En esa línea de accionar, cuando la prueba llega a nuestras vidas, si nosotros aprendemos a verlo de una manera distinta, la prueba nos impulsa a tener que accionar. La convicción que sentimos nos lleva a actuar. Cuando aprendes en dónde se encuentra tu fe, empiezas a accionar para desarrollarla. Cuando venga la prueba y la aceptes para madurar y la utilizas como medida para ver dónde está tu fe, esa convicción de que no le hubiese hablado malo a esa persona que me hizo el corte pastelillo, hubiese tenido un approach distinto a la que tuve, hubiese cogido mi día hoy y leer la Biblia más todavía. Tenía tiempo para hacer más cosas. Esa convicción que tú sientes te debe de llevar a entonces decir, ¿sabes qué? Mañana lo voy a hacer de una manera distinta. Ujú. Esto es lo que nos habla Santiago capítulo 2, que Adrián Mm. menciona que la fe sin obra es muerta. Dame leer rapidito ese versículo de la Ujú. Biblia, ¿verdad? Que se encuentra en Santiago. Yes, Empezando el versículo 17. yes. Así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta, como se ha mencionado. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y su obra actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Eso está poderoso. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección. So, antes de meterme más profundo, porque si no, miren, nosotros utilizamos este versículo bíblico como manera de que no es que Dios puso en mi pensar de que tengo que empezar un negocio, no es que el Señor dijo que tengo que empezar un podcast y lo creo, pero no actúo, tengo que actuar. Y eso es parte de, para eso se puede utilizar, pero de la misma manera, lo que menciona de Abraham, Abraham no estaba emprendiendo un negocio, no estaba emprendiendo un podcast. Abraham estaba entregando a su hijo como sacrificio. Abraham estaba en medio de una prueba. Entonces, de la misma manera nosotros que enfrentamos las pruebas, Dios entonces nos dice a nosotros, fe sin obra está muerta. La prueba tiene que activar tu fe y esa fe te lleva a accionar, te lleva a creer en Dios que aunque esté pasando por esta prueba, yo sé que al final esta prueba es para que no me lleve yo la gloria, sino que Dios se lleve la gloria. Y a través de yo cumplir esa prueba, adquiero algo, quiero un conocimiento, una madurez, un crecimiento. Vemos también aquí que la fe se perfecciona. Lo que Adrián ha mencionado muchas veces, esto es un proceso. El Ujú. crecer es un proceso, la fe es un proceso. Mira, Dios mío, voy a ser tan controversial. Muchos de nosotros hemos pensado, no, vuelvo con todos nosotros. Yo he pensado desde un principio, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, yo tengo que entregarle mi corazón entero a Cristo de la ligera. Ay Dios, tengo que tener cuidado. Cuando yo Dilo porque al pienso, final es tu opinión. mi opinión es que no es así. No tenga miedo de hablar, de decir sobre tu opinión, porque al final es tu opinión. Dale, háblalo. Mi opinión es, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor entra a tu vida y entonces tú eres salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y eres salvo. Pero esa salvación requiere una transformación.
Hay una santidad que Dios quiere que tú adquieras y obtengas, pero requiere una transformación. Entonces, al nosotros decir Dios, cuando entregamos nuestra vida a Dios, tenemos que entregar rápido todo nuestro corazón, depositárselo al Señor. Hay una fe que se perfecciona. Y cuando tú le entregas tu vida al Señor, tienes que pasar por el proceso para que esa fe, ese amor se perfeccione. Ok, pregunta entonces, ¿por qué tú dices que va a crear controversia? ¿Qué es lo que tú piensas que la gente está pensando en contrario a lo que tú ahora mismo estás diciendo? La palabra claramente dice, me vas a hacer predicar, claramente la palabra ¿Y qué dice, estamos haciendo aquí entonces? ¿Qué estamos haciendo aquí? No. no, Si es tienes verdad. algo en tu corazón que decir, menciónalo. Esto es un podcast sin filtro. Nosotros lo mencionamos en la introducción, mi En gente. verdad, Este es sin filtro. ¿Ok? sin Al filtro. final, todo esto que estamos hablando para informarles, pero también está en ustedes escucharnos y decidir si quieren aceptar estas palabras o no. Al final, eso está en ustedes. Pero nosotros vamos a hablar de lo que nosotros opinamos y nosotros estamos opinando a base de nuestra experiencia en vida y de lo que nosotros leemos y cómo interpretamos la Biblia. No significa que lo que vamos a mencionar va a ser 100% perfecto. No, claro que no, porque al final no somos perfectos. Pero, de nuevo, estamos hablando, estamos haciendo esto porque hay gente que a lo mejor necesita escuchar de nosotros. Al final está en usted el que nos está escuchando, si quiere recibir estas palabras o no. Al final, nuestro corazón es para bendecir a ustedes, no es por mal. Así que David habla. Y que eso sea un Cla- clip. Vamos. Claramente la palabra nos dice que no es por nuestras obras que fuimos salvos, fue por lo que Mm, Dios hizo en la cruz del Calvario y por su resurrección. ok, Que eso justifica nuestro pecado y por eso somos salvos. ok, Ahora bien, yo digo que va a ser controversial porque aquí yo siento en donde yo he fallado, no voy a decir la gente, donde yo ok, he fallado, ok. que cuando yo le entrego mi vida a Cristo, primeramente nosotros tenemos que accionar. Tenemos que hacerlo, porque es con nuestra obra. Tenemos que alcanzar la Mm, salvación, tenemos que entregar todo, tengo que tener una fe a 100% con Dios. Tengo que hacerlo todo. Yo. Tengo que cambiar mi manera de ser. Yo tengo que dejar de ver esto. Yo tengo que dejar lo otro. Cuando ya Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, yo no estoy diciendo de que porque el Señor nos salvó en la cruz, que ahora podemos seguir pecando, porque Romanos claramente dice que nosotros por adquirir la gracia no significa que podemos abusar la gracia. Lo que yo digo que es controversial es porque la gente cree que cuando yo le entrego mi vida a Cristo, yo rápidamente el próximo día tengo que cambiar todo por completo. Y de alguna manera tiene su verdad, pero entonces te fatigas. Por eso dices, es difícil la vida cristiana. Por eso ujú. dice, esto requiere mucho de mí, de yo cambiar tantas cosas. Oye, de Cuando acuerdo. nosotros, o sea, esto es fe. Y de nuevo, por eso es que también es importante rodearte de gente de una comunidad que te ayude a actuar de manera y a cambiar. Claro, lo que quiero llegar es que la fe es un proceso, se perfecciona. Y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, se la entregas y lo amas y quieres hacer todo lo posible para poder adquirir, ¿verdad? Lo que es la perfección, lo que es la santidad en Cristo. Pero no va a ser a través de ti. Dios va a depositar en ti y te va a decir, David, cambia esto. Y puede que te cueste al principio, pero si tú verdaderamente amas a Dios, empiezas a cambiar tu rutina. Cuando Dios te dice, mira, ve a tal iglesia. La iglesia no es para ofrenda, la iglesia no es para un negocio. La iglesia es un lugar donde tú te reúnes con una comunidad, lo que estamos hablando que es importantísimo, para que es que lo sé decir en inglés, to keep you accountable, para que Mm, ellos puedan vigilarte y decir, mira, lo estás haciendo mal, vamos a orar por ti, vamos a reunirnos cada fin de semana para leer la Biblia, para crecer juntos espiritualmente y crecer nuestra relación con Dios. Pero esto de que no, tengo que rápido ya entregarlo todo, tengo que hacer esto, esto y esto, te vas a fatigar porque lo estás haciendo con tus fuerzas. Cuando claramente la fe nos lleva a accionar, pero es a través de nuestra fe hacia Dios, no hacia lo que nosotros podemos hacer para perfeccionarla. no, eso está perfecto. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Totalmente de acuerdo. Sorry. Es por si acaso, porque yo sé que hay gente que... No, yo entrego mi corazón a Dios. Sorry. Yo sé por qué lo dice, porque sí, hemos enfrentado gente, ¿verdad? Que
comparten otro pensar. Claro. Pero a lo mejor todo esto que tú estás diciendo, como nosotros hablamos, todo esto que estás compartiendo, a lo mejor hay personas que comparten, hay muchas personas que comparten ese mismo pensar y a lo mejor todo esto que estás diciendo le está llegando ahora mismo a esos corazones de esas personas. Así que es bueno que lo menciones. Claro que sí. Mira, muchas cosas más controversiales he escuchado yo y mira, que la realidad. Y lo último, cuando dice, como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Esto también es para las personas que creen, no, ya Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario y ya yo no tengo que cambiar. Para nada, hay una obra, hay algo que tú tienes que hacer de tu parte para poder perfeccionar tu fe y adquirir ser justificado por Dios. Oye, no lo decimos nosotros. Lo dice la Biblia. La Lo dice la Biblia. Biblia. The Te puedo Bible. buscar la Biblia físicamente si quieres también. ¿Viste? Ahí sonó confrontaciones, perdón. No, sí, y Mentor Pedro, perdón. mira, la fe genuina en Dios nos impulsa a vivir lo que creemos. Una fe real nos confronta, nos revela lo que debe cambiar y nos guía hacia una transformación verdadera en Cristo. Nadie quiere hablar del Dios que confronta. Todo el mundo quiere hablar del Dios que te provee, pero nadie quiere hablar del Dios que confronta. Y Dios confronta. Y esa confrontación no es para maldecirte, esa confrontación no es para que tú sientas shame, vergüenza, sino es para que haya un cambio en ti. Exactamente. No, sí, para concluirlo todo, la vida cristiana es una vida de transformación en Cristo. No es una transformación que nosotros hacemos nosotros por nuestra cuenta, es una transformación en Cristo. No podemos decir ser creyentes, no podemos decir ser cristianos y vivir una vida completamente opuesta a lo que se nos revela en la palabra. Al final, Dios pone la prueba para nosotros crecer. Y si la prueba llega y nosotros no lo tomamos como una oportunidad de crecimiento, no vamos a poder llegar a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y nuestra vida debe de reflejar una transformación genuina en Cristo. Y esto se trata de un progreso con intención. En medio de la prueba, ten intención de que no, si esto está llegando a mi vida es porque hay un cambio, hay un proceso. Al final, sí, Dios prueba tu fe. Dios quiere que en medio de tu prueba tú perseveres y que tu relación con Dios se perfeccione, que tu fe, se perfeccione y sea íntegra. ¿Para qué? Para que no te falte nada. Y lo último, sí, alégrate en tu prueba, porque entonces sabemos que es una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. Amén.